Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su curso de Excel dedicado en este capítulo a Power Pivot. En este ejercicio vamos a poner en práctica los puntos que hemos visto en los videos anteriores, utilizando para ello el libro que ustedes pueden descargar desde la página del curso llamado Facturación. En este libro tenemos una sola hoja que se llama Control de Pedido, donde tenemos un registro de pedidos que van desde la fila 3 hasta la fila, fíjense que es un grupo grande de datos, hasta la fila 406.867. Y la idea es usar Power Pivot para poder crear cálculos y sacar algunos análisis de estos datos y hacerlo quizás con un motor manejador de datos mucho más potente que el Excel. Vimos en los videos anteriores que cuando tenemos un volumen considerable de datos en Excel tiende a ponerse lento porque utiliza mucho procesador de la computadora. Y bueno, imagínense 400.000 datos que se conviertan en 800.000 o 1.000.000, casi que lo más seguro es que el libro se quede colgado. Y para eso entonces vamos a llevarnos toda la data que tenemos en esta hoja de cálculo a el entorno de datos de Power Pivot para poder hacer cálculos, o crear tabla dinámica o hacer combinaciones de tablas. Pero para eso entonces vamos a inicialmente nos colocamos en una celda dentro de nuestro rango de celda o tabla y nos vamos al menú contextual Power Pivot y la opción agregar modelo a datos. Esto hace entonces que se abra el entorno de Power Pivot y lo que va a hacer entonces es ir cargando, leyendo toda la información que consiga en esta tabla o rango de celda y la va a colocar en una tabla de Power Pivot. Recuerden que la ventaja es que esa tabla de Power Pivot pueden almacenar millones de registros y sin embargo eso no hace que el procesamiento sea más lento, sino que es radicalmente mucho más rápido que trabajar en este caso en Excel. Bueno, aquí fíjense que ya está abriendo el entorno de Power Pivot donde se va a cargar toda la información. Le va a aparecer una ventana en la parte superior con una barra de progreso preparando la ventana de Power Pivot y comienza a leer toda la información que va a capturar de la hoja de cálculo. Recuerde que son más de 400.000 registros de facturación de un libro donde llevamos los registros históricos, y la idea entonces con este ejercicio es revisar algunos puntos que vimos en los videos anteriores. Mientras que termina de hacer el procesamiento vamos a hacer una pequeña pausa y cuando tengamos toda la data ya cargada entonces continuamos. En este caso ya cargó la data en la tabla de Power Pivot. Aquí tenemos la tabla de facturación. Recuerdan unos elementos como el convertir los datos. Por ejemplo, fíjense que la fecha de pedido la trajo con un formato extendido hasta la hora. Yo puedo cambiar el formato de la columna. Si nos vamos, marcamos la columna, inicio, en las opciones de formato voy a indicarle que quiero tipo fecha y acá puedes escoger el tipo de fecha, una fecha corta. Igualmente, fíjense que automáticamente cambia la columna con el formato o procesa el pedido y tenemos entonces la columna con un formato corto de fecha con los cuales podemos hacer operaciones. Y en el caso de la fecha de entrega también voy a cambiar el tipo de formato a formato fecha corta, ya que tenemos por ejemplo también una fecha de entrega como fecha corta. Recuerden también que para efectos de la tabla dinámica, si yo quiero sacar por ejemplo algunos indicadores que tengan que ver con serie de tiempo, por ejemplo cantidad de pedidos por mes, por día de la semana o por año, podemos hacerlo si cruzamos la información que tenemos en la tabla de facturación con un calendario. Ese calendario nos da la ventaja de que ya viene estructurado incluyendo las columnas de año, mes y día por separado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, fíjate, tenemos la tabla principal. Recordando un poco lo que hicimos en el video pasado, ahora vamos entonces a agregar una tabla. Estamos en la vista de Power Pivot, pestaña diseño, y aquí tenemos entonces tabla de fecha. Quiero crear una nueva tabla de fecha. Y él automáticamente lo que hace es que la estructura de datos, aparte de la tabla de facturación, va a crear una tabla tipo calendario. Aquí la tenemos en la parte inferior, la tabla calendario, y aquí comienza a generarse un calendario basado en los datos o en las series temporales que él reconoce en la facturación. Y aquí tenemos una tabla, fíjense, que desglosa entonces el año. Tenemos también el mes, que una de las ventajas es que me está dando el nombre del mes. También tenemos el día de la semana, y esto nos da la posibilidad, por ejemplo, de poder sacar entonces datos basados en meses o en este caso en días. Solamente que acá fíjense que yo tomé un segmento de los datos de la tabla original para efecto de avanzar un poco más rápido en el video, pero sin embargo si ustedes tienen registro en diferentes meses del año aparecerían entonces todos los meses o todos los días. Ahora
¿Cómo yo puedo cruzar? ¿Cómo hago para que entonces para cada facturación me diga el día de la semana en que se hizo el pedido? En este caso, o la entrega. Va a depender de qué fecha quieras desglosar yo. Por ejemplo, si quiero cruzar la fecha de pedido para saber en qué día de la semana se hizo el pedido, creamos entonces una relación. Crear relación. Entonces nos vamos a diseño, crear relación. Voy a cruzar la información de la tabla facturación con la tabla calendario. El dato en común es que yo conozco la fecha de pedido y quiero saber entonces en qué día de la semana se realizó el pedido. Entonces cruzo la información de fecha de pedido con la fecha del calendario que se llama day y me crea una relación uno a muchos porque puede ser que en un mismo día se hayan realizado múltiples pedidos. Le digo aceptar. Ok, él crea la relación entre estas dos tablas y es mnemotécnica para poder cruzar diferentes tablas de datos y crear un modelo relacional. Y si quiero ver gráficamente cómo quedó mi relación, me voy en este caso a inicio y acá tenemos vista diagrama y aquí en una vista diagrama puedo ver cuál fue la relación y con cuáles campos se estableció la relación. En este caso la relación está entre la facturación y el calendario. De esta manera que yo pueda sacar tablas dinámicas, por ejemplo, basados, aquí tenemos, fíjense, la gráfica donde podemos ver cuál fue la relación que se está haciendo entre estas dos tablas, una relación uno a mucho, entre la fecha y la fecha del pedido. ¿Okay? Y si queremos verlo nuevamente en vista de datos, nos vamos a ver vista de datos y aquí tenemos nuevamente las dos tablas, que sería la de facturación y la de calendario. Un poco repasando lo que hicimos en el video anterior. Bueno, entonces aquí tenemos algunos elementos, como le comentaba, que tenemos en nuestra tabla en el entorno de Power Pivot. ¿Ok? Ahora, recuerden que también hayamos hablado de que existen varios tipos de elementos como las medidas implícitas, que son aquellas que se utilizan para mostrar cálculos en el área de resumen o el área de suma de valores de las tablas dinámicas. Ejemplo, si yo quiero como parte de resumen ver cómo fueron las ventas, por ejemplo, en dólares o el total pagado, yo puedo sacar una medida implícita y ese dato usarlo solamente para el área de cálculo, a diferencia de las columnas que se deben utilizar también en fila, se pueden utilizar en la parte de fila y en la parte de columna y filtro. Ejemplo, yo quiero sacar, aquí tenemos por ejemplo el monto en bolívares más el IVA y quiero sacar el total pagado, puedo crear una medida implícita para utilizarla en este caso, mostrar medidas implícitas, por ejemplo, para mostrar el total pagado. Entonces recuerden que, fíjense que en el área matricial donde tenemos los datos hay una sección horizontal que me divide la pantalla. Y acá en esta área podemos crear las medidas, podemos ir creando las medidas implícitas. Por ejemplo, usamos fórmulas. Si yo quiero saber cuánto es el monto en bolívares más el IVA, entonces la medida implícita la creo con una fórmula. Esto va a ser igual, ¿ok? A la suma. En este caso la fórmula DAX está en inglés, sería sum. ¿Ok? Hay un autocompletar que me permite armar la fórmula. ¿Qué voy a sumar? El monto en bolívares, que es total bolívares. ¿Ok? Total bolívares, que está. ¿Ok? Más. Entonces el próximo campo que voy a sumar, total bolívares más. De hecho voy a cerrar un poco el paréntesis para que me ayude entonces a buscar el otro valor. Ahora el otro campo es la suma. Okay, voy más la suma de el IVA. Entonces aquí lo tenemos, más la suma del IVA. El IVA y cierro paréntesis. Okay, tenemos entonces aquí la suma del IVA más la suma total bolívar. Y entonces esta sería la primera medida implícita que puedo utilizar entonces para mi resumen. Presiono Enter. Si no tengo ningún error de sintaxis, él me va a mostrar, una vez que hace el cálculo, aquí tenemos la primera medida. Fíjense que en general, aquí tenemos entonces la medida, que es el monto del IVA más el total bolívares. Le puedo dar un formato para leerlo mejor, formato, le voy a dar un formato por ejemplo de moneda, con dos decimales y aceptar. Y acá entonces, fíjense que tengo entonces cuánto es el monto total de la base de datos. Aquí tenemos 144.000.355 millones. Bueno, aquí es un monto bastante grande, aquí lo así. Ahora sí lo podemos ver, 14.435.562.638. Ese es el total pagado por los clientes, que es el monto más el impuesto. Y esta medida la puedo utilizar, esta medida 1, de hecho en la fórmula puedo darle un nombre, total pagado.
que sería entonces esa medida, total pagado. Y recuerden que esta medida funcionaría en este caso como un campo calculado, pero que solamente lo podemos utilizar para el área de datos. Aquí tenemos total pagado como nuestra primera medida. Y así puedo sacar todas las medidas que necesite, inclusive incluyendo fórmulas condicionales, DAC, las funciones DAC, recuerden que son las funciones de Excel, pero en inglés, ¿ok? Y que nos te permiten quizás manejar mucho más datos en forma de indicadores que lo que nos permite una tabla dinámica normal. ¿Okay? Ya tenemos entonces, fíjense, total pagado como uno de los indicadores. Y si yo quiero a este momento sacar mi primera tabla dinámica con este modelo de datos, me voy a ir entonces a inicio, tabla dinámica. Recuerden que hay varios modelos que él te ofrece. Supongamos que quiero una tabla dinámica sencilla, tabla dinámica, y quiero saber cuál fue el total pagado, en este caso por los clientes, ¿ok? Por día de la semana. Le voy a indicar que esta tabla dinámica la quiero en una hoja de cálculos nueva. Y así yo puedo, fíjense, entonces aquí tengo la tabla dinámica, aquí tengo entonces del calendario que yo relacioné en este caso con la facturación, puedo tomar el día de la semana, más campos, aquí está el día de la semana, lo colocaría en fila, aquí tenemos, fíjense, los días de la semana, y ahora, ok, yo puedo, si es una tabla dinámica sencilla, puedo saber cuánto fue el total pagado por los clientes por día de semana. Me voy ahora a la tabla, desgloso la tabla de facturación y busco entonces la medida. Fíjense que la medida se ilustra porque aparece con el símbolo FX, total pagado, y lo llevo a valores. Y acá tenemos entonces el total pagado por los clientes. Este sería aquí el día de la semana. Y puedo ilustrar después con una gráfica. Aquí ahora simplemente me voy a analizar gráfico dinámico, como estamos hablando de serie de tiempo, en este caso la gráfica que le correspondería sea una gráfica de línea. Ok, aquí tenemos entonces una tabla dinámica y podemos ver cómo fue el comportamiento de las ventas en cada día de la semana. Aceptar. Y acá tenemos entonces un dato, fíjense, donde usamos dos elementos. Usamos el calendario y también cruzamos con la información de la facturación y también estamos usando una medida. Y esta medida me permite entonces presentar el indicador de mi interés para ese momento. Ok, aquí tenemos entonces la tabla dinámica y también tenemos el gráfico dinámico producto de esa medida. Aquí tenemos entonces la información resultante. Fíjense que aquí hay una aplicación que tenemos de las fórmulas DAX. Y volviendo nuevamente al entorno de Power Pivot, vamos a ver aquí otros elementos a tomar en consideración. Por ejemplo, que vimos en las clases anteriores, era de crear columnas de cálculo, y la diferencia de una columna de cálculo es que esas columnas nuevas yo las puedo utilizar también para resumir la información en fila de columna. Aquí tenemos, fíjense que al extremo derecho de la tabla de Power Pivot tenemos la opción de agregar columna. Ok, simplemente marco un clic y él automáticamente me va a crear una columna nueva. Y esa columna yo le puedo cambiar el nombre. Aquí tenemos agregar columna, insertar columna, y él me va a crear una columna nueva. Y esa columna va a ser también el producto de una fórmula DAX que puede incluir fórmulas de búsqueda de referencia, funciones lógicas, o simplemente cálculos aritméticos, o inclusive funciones de fecha. Tiene muchas aplicaciones y yo les voy a invitar a que vean el material complementario que dejé en esta sección de un libro que se llama el ADN de Power Pivot y un libro que se llama Fórmulas DAX, donde aparecen, también van a tener acceso a un conjunto de carpetas con múltiples ejercicios de la parte práctica, que también aparece el libro con profundidad acerca de estas fórmulas DAX. Por ejemplo, aquí tenemos la columna calculada que acabamos de crear, que esa columna calculada, ok, entonces hemos quedado que vamos a agregar aquí entonces una columna nueva, agregar columna, y aquí agregamos entonces nuestra columna nueva para entonces ver, por ejemplo, algunos efectos, un ejemplo de fórmulas DAX. Aquí le agregamos una columna y este cálculo va a ser un cálculo condicional y vamos a darle un descuento a esta facturación a todos los productos que sean bebidas. Entonces ya aquí tengo la columna nueva, voy a cancelar aquí la fórmula y voy a entonces cambiar el nombre de la columna. Aquí cambiar el nombre y esta columna va a ser descuento. Y el descuento va a ser condicional, y vamos a ver entonces cuáles serían los elementos a tomar en cuenta para armar este tipo de fórmula. Entonces comenzamos entonces en la barra de fórmula. Vamos a utilizar una función lógica if, si. Aquí entonces si. Okay, aquí vamos entonces en este caso el campo
abrimos corchete y te muestra la lista de campos. Si la categoría, escojo categoría, es igual, abro comillas, el nombre de la categoría a la cual le vamos a dar descuento, que son, por ejemplo, a las bebidas. Si es bebida, coma, entonces ¿qué hacer? Fíjese, si la categoría que está leyendo en la base de datos es bebida, entonces el descuento va a ser un porcentaje sobre el monto que va a pagar en total bolívares. Abro corchete, busco el campo, total bolívares, ok, multiplicado por ejemplo, que sea un 5%, 0,05, ok, y de lo contrario, nada. Entonces le estamos indicando acá qué hacer en caso que sea verdad. Cierro el paréntesis y presionamos enter. Entonces fíjense que él va a hacer el procesamiento entonces de toda la tabla que está en Power Pivot y me va a mostrar entonces, en este caso aquí se le dan descuento. Entonces fíjense que aquí el descuento solamente son las bebidas. Si revisamos entonces la tabla, solamente fíjense que el descuento fue aplicable solamente a aquellos productos cuya categoría es bebida. Y aquí tenemos un ejemplo de una fórmula DAX condicional. Recuerden, como les comentaba, que en el libro ustedes van a tener, aparte del libro, una conjunto de carpetas con ejemplo de cada una de las fórmulas DAX que trae Power Pivot. Y aquí tenemos un campo más entonces en nuestra base de datos. Si queremos ahora una tabla dinámica, inclusive tengo un indicador. Fíjense que aquí tenemos las ventas y yo esperaba que las ventas estuviesen aproximadamente alrededor de 3 millones. Y yo quiero entonces la variación que hubo en las ventas en forma de un indicador. Para eso ya tengo el total pagado, la suma del total pagado en la parte inferior, que sería la suma del total en bolívares. Y ahora yo voy a crear, por ejemplo, para hacer una métrica, yo voy a hacerlo ahora con una tabla dinámica. Me voy entonces ahora a tabla dinámica y vamos a ver entonces en una hoja nueva. Voy a colocar una tabla dinámica para ver cómo fue las ventas al nivel de vendedor. Vamos a hacer visible aquí la lista de campo, botón derecho, mostrar lista de campo, y de la tabla facturación voy a traerme el nombre de vendedor a fila. Aquí tenemos entonces los vendedores, okay, que tenemos en este ejemplo, y yo voy a colocar, por ejemplo, en la parte de datos, total bolívares, y voy a crear entonces ahora un KPI para ver cómo fue el desempeño de los vendedores con respecto a las metas de venta. Para eso nos vamos a ir al menú Power Pivot, KPI, nuevo KPI. En este caso el KPI va a estar sobre el total. Vamos a ver acá, fíjense, total pagado. Si el total pagado es por los clientes, vamos, como es un valor absoluto, las metas eran que las ventas fuesen de 3 millones de bolívares. Si total pagado, y tomando como meta 3 millones de bolívares, entonces si por ejemplo los vendedores vendieron 3 millones de bolívares o más, va a aparecer el indicador en verde. Si hubo una variación entre 3 millones y 2 millones de bolívares, va a aparecer en naranja. Y todos los que tuvieron ventas por debajo de 2 millones de bolívares, entonces el indicador va a aparecer en rojo. Le indicamos acá aceptar y con esto creamos un KPI. Y ahora en la tabla dinámica voy a buscar la lista de campo, y aparte aquí lo tenemos ahora pero en forma de numérica, y ahora yo voy a quitarla de acá porque la quiero ver como un indicador. En facturación, fíjense que ahora tenemos entonces el semáforo que indica que tenemos un KPI, y yo voy a colocar el campo estado, y acá tenemos entonces, fíjense, puedo ver quién cumplió con la venta y quién tuvo una variación, por ejemplo, en la meta de venta. Okay, por ejemplo, el nivel de vendedores que tuvo variaciones con respecto al esperado sería José Pérez. Fíjense que aparece en naranja, y los demás en este caso, voy a colocarle aquí, por ejemplo, meta. Y fíjense que aquí, por ejemplo, los otros vendedores sí cumplieron con la meta de venta, a excepción de este vendedor que tuvo una variación con respecto a las ventas esperadas. Y aquí tengo un ejemplo también, entonces, usando la tabla dinámica proveniente de la data que tenemos en Power Pivot de crear un KPI. Y bueno, amigos, entonces este fue un pequeño repaso de los elementos que hemos visto hasta ahora de Power Pivot. Recuerden que Power Pivot va a ser en este repositorio de datos que va a administrar toda la información que vamos a utilizar en las herramientas posteriores como Power View, Power Mac y Power BI. O sea que esta es una herramienta que la vamos a trabajar en conjunto con otras herramientas gráficas para poder presentar nuestro informe y dashboard. A pesar de que a partir de esta herramienta, fíjense que aquí estoy nuevamente en Power BI, yo puedo crear tablas dinámicas basadas en varios gráficos, por ejemplo 4 gráficos,
Y yo puedo escoger entonces en esos 4 gráficos también, por ejemplo, algunos ejemplos de plantillas que trae, y por ejemplo en esta gráfica colocar del calendario, crear una gráfica en forma de temporal, por ejemplo de día de la semana, colocar en el eje de la categoría y ver por ejemplo cómo fueron las ventas. Si escojo ahora de la tabla facturación, cómo fueron las ventas por ejemplo en cada día de la semana, o las cantidades despachadas por semana. Y acá una vez que lee la información de la base de datos, simplemente cambiamos el tipo de gráfico que le corresponde a una serie temporal, que sería cambiar tipo de gráfico, un gráfico de línea, y aquí podemos por ejemplo ver el comportamiento de las ventas por día de la semana. Y así por ejemplo puedo armar un dashboard usando las herramientas básicas que tengo hasta ahora de Power Pivot y las tablas dinámicas. Pero recuerden que las herramientas que vamos a ver ahora a continuación van a ser herramientas bastante visuales, como la herramienta Power Mac, que te permite georreferenciar estos gráficos, la herramienta Power BI, que te da una cantidad de elementos interactivos, y aún más cuando estemos viendo la sesión de Power BI. Pero por ejemplo con estos datos, fíjense, con la data que tenemos en Power Pivot yo puedo generar también mis propios dashboards. Por ejemplo, y ahora de facturación, yo puedo ahora en esta segunda tabla ver las ventas a nivel de vendedor, ¿ok? Cuánto fue el monto facturado por vendedor, y presentarlo en este caso en forma de torta. Aquí en forma circular lo mostraríamos, por ejemplo, las ventas a nivel de vendedor. Y en otra, por ejemplo, puedo tener una relación. En esta puedo colocar, por ejemplo, 2 elementos. Por ejemplo, en facturación puedo ver cómo fueron las ventas por vendedor, que iría en el eje de la leyenda por vendedor, pero al mismo tiempo en una serie temporal. Entonces, por ejemplo, vamos a llevar aquí el mes, perdón, el día de la venta, lo vamos a llevar al eje de la categoría, y el dato a graficar en este caso, por ejemplo, va a ser, en este caso el dato a graficar de la facturación sería, por ejemplo, el total bolívares. Y aquí tenemos otra gráfica donde podemos ver cómo el comportamiento de las ventas diarias por vendedor. Y fíjense que aquí tomando diferentes indicadores de la misma tabla de facturación. Y por último podemos ver, por ejemplo, una comparación de las ventas por categoría y por estado. Y en este caso quiero ver cuánto fue el total bolívares, por ejemplo, por categoría y por estado. Acá tenemos otra tabla dinámica. Vamos a ocultar los botones de campo dinámico. Igualmente en este vamos a ocultar los botones de campo. Y aquí tenemos entonces un pequeño dashboard con los datos que estamos leyendo de la facturación, incluyendo los datos que tomamos de la tabla de calendario, y podemos ver una serie temporal, comportamiento de los datos de las ventas diarias. Acá estamos viendo en la segunda gráfica, estamos viendo el comportamiento de las ventas por vendedor, solamente que le voy a dar un diseño para mostrar los porcentajes por vendedor. Y acá los tenemos. Voy a quitarle acá el título. Y aquí tenemos entonces el comportamiento de las ventas por vendedor en cada día de la semana. Y aquí tenemos, por ejemplo, el comportamiento de las ventas por categoría en cada uno de estos estados. Y fíjense que en este caso tenemos un pequeño dashboard con los datos que estamos usando en nuestro ejercicio de Power Pivot. Pero recuerden que Power Pivot más que todo es un repositorio de datos, un motor de manejo de base de datos, y quien va a dar el efecto visual de todos estos elementos van a ser Power View y Power BI, y si quiero mostrarlo en forma georreferenciada, auxiliándolo en este caso con Power Mac, que van a ser los módulos siguientes. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente. Que tengan un feliz día.